Bueno, ahora sí, buenas. Hola, bienvenidos a un nuevo video y esta vez vamos a entrar al tema de análisis de estructuras. Eh, ahora, ¿qué es una estructura? Una estructura es cualquier objeto que tenga la capacidad de soportar y ejercer cargas. Y vamos a analizar tres diferentes de ellas. En este caso tenemos las armaduras, los armazones y las máquinas. En este video nos vamos a concentrar en analizar las armaduras. Las armaduras son estructuras estacionarias que están totalmente restringidas. Consiste en exclusivamente componentes rectos que están conectados en nodos localizados en el extremo de cada elemento. Los elementos están sujetos a dos fuerzas iguales y opuestas que están dirigidas a lo largo del elemento. Por ejemplo, tenemos esta estructura que, como vemos, está compuesta de tres elementos totalmente rectos: AC, AB, BC, y tenemos aquí dos, dos módulos que interactúan con él. Por lo tanto, vamos a tener reacciones. En este caso tenemos una, una rótula y un rodillo aquí en este caso. Pues como sabemos, aquí lo expresé de otra forma. Eh, Como vemos, también se está haciendo una fuerza externa en el punto B. Entonces acá la expresamos. Acá es como un diagrama de cuerpo libre de esta misma armadura, el cual consiste en la fuerza externa P, y la teoría nos dice que esta rótula nos da una reacción de dos fuerzas, o sea, dos componentes de fuerza en X y en Y. Entonces por eso tenemos AX y AY. Y en el caso del rodillo, pues tenemos que la teoría nos dice que hace una reacción de una fuerza normal. En este caso sería CY. En la dirección, ya en un momento vamos a explicar cuál es la dirección que se debe tratar. En la teoría, según eso, nos dicen que la pongamos en tensión o en compresión, y si el cálculo nos da negativo, la volteamos. Pero hay una forma lógica de predecir en qué dirección va la fuerza. Tenemos otro tipo de armadura de, de muchas partes. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos prácticamente, en donde vamos a poder analizar cada una de las fuerzas de estos. Ahora, ¿cómo se analizan las armaduras? Pues existe el método de los nodos. En este video nos vamos a centrar en el método de los nodos y después vamos a entrar en un nuevo método en el próximo video, que es cuando necesitamos buscar una fuerza más específica. En este caso, el método de los nodos nos va a servir para hallar todas las fuerzas de toda la estructura de la armadura. Entonces sigamos los pasos. Dice, se dibuja el diagrama de cuerpo libre de toda la armadura y se aplican las ecuaciones de equilibrio para encontrar las reacciones en los apoyos. Los apoyos se refiere al rodillo, a a la articulación de acá que tenemos. Se aísla un nodo. Los nodos son pues los puntos de anclaje donde está cada una de estos elementos. Digamos que son como los tornillos, ¿cierto? Como las uniones de cada uno de estos elementos. Entonces se aísla un nodo y se realiza el diagrama de cuerpo libre. Luego se aplican las ecuaciones de equilibrio para encontrar las fuerzas que actúan en él. Tercero, se dibuja el diagrama de cuerpo libre de los elementos que están conectados al nodo. Y cuarto, se repite este proceso con otros nodos hasta encontrar todas las cargas axiales de los elementos deseados. Listo. Vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos, con el método de los nodos, determinar la fuerza de cada uno de los elementos de la armadura mostrada en la figura. Encontrar las fuerzas en todos los elementos, es lo que nos están pidiendo. Bueno, tenemos este tipo de armadura. Tenemos algunas fuerzas externas que se están haciendo. El peso es totalmente despreciable en este caso. El peso de la armadura de cada uno de los elementos es despreciable porque eh, o sea, son despreciables respecto a las cargas que se le ejerce de fuerzas externas a la estructura. Ok, listo. Entonces aquí en esta armadura tenemos A, B, C, D y E.
tenemos 3 4 5 nodos, dos apoyos, tenemos las fuerzas externas y también tenemos eh, las distancias que hay. Tenemos una articulación en C y un rodillo en E. Listo, entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para la armadura completa, como nos dice el análisis de grados, el análisis de armaduras mediante el método de nodos. Listo, entonces le quitamos eh, don- todos los apoyos y lo ponemos como si estuviera levitando. En este caso vamos a tener en C eh, las dos componentes que hacen este apoyo, esta rótula, que es una componente en Y y una componente en X. Y en E tenemos una fuerza normal que es EY. Nosotros la pusimos hacia, o sea, cuando está entrando es en tensión y cuando está saliendo, bueno, en este caso en CX es en, digo, cuando está entrando es en comprensión, pero cuando está saliendo es en tensión. Ahora, vamos a hacer una sumatoria de momentos. Ahora, para elegir el lugar en donde nosotros se nos facilitaría calcular la sumatoria de momentos, es donde tengamos más incógnitas en la estructura. En este caso, pues, en E mm, solo tenemos una incógnita, pero necesitamos el lugar donde haya más incógnitas. En este caso sería en C, porque tenemos la incógnita de Y y la incógnita de X. Entonces vamos a encontrar o sea, vamos a encontrar más información que nos va a ayudar a resolver el ejercicio más rápidamente. Entonces hacemos sumatoria de momentos en C y eso nos va a dar qué fuerzas hace el momento en la estructura. Pues la fuerza externa de 2000 libras que está en A. Ahora la ponemos y después la multiplicamos por la distancia con respecto a C. En este caso sería 6 más 12 más 6, 24. Entonces 2000 por 24 más eh, otra fuerza que hace momento sería esta fuerza externa de 1000 libras en B. Entonces sería 1000 libras por la distancia desde B hasta C. En este caso serían 12. ¿Por qué serían 12? Lo que ocurre es que estas estructuras son totalmente simétricas. Entonces, como aquí nos dice que hay 12 fits, 12 pies, y el nodo está completamente en la mitad, pues la mitad de 12 va a ser 6. 6 más 6 van a ser 12, y por eso se multiplica por 12. Menos Y, que también hace momento, esta fuerza externa también hace momento, y se multiplica por la distancia, que es 6. En este caso, CY y CX también hacen momento, pero pues como se multiplican por la distancia y la distancia es 0, pues no las incluimos acá. Entonces por eso la ecuación nos queda de esta forma, igual a 0. Aquí simplemente despejamos y nos va a dar que Y va a ser igual a 10.000 libras. Entonces ya conocemos algo de información aquí. Vamos a comenzar a anotar todas las fuerzas que encontremos. Y se supone que son 10.000 libras. Listo, ahora, ya que conocemos esta incógnita que teníamos, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. En este caso, eh, la sumatoria de fuerzas en X, pues las fuerzas en X son simplemente Cx. Entonces Cx igual a 0. Y ya no podemos hacer nada más. Cx es igual a 0. Eso es lo que nos dice. Entonces Cx igual a 0. Correcto. Ahora, hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Va a ser entonces menos 2000 porque es una fuerza que se está haciendo hacia el eje negativo de Y. Menos 1000
más 10.000, esta es la fuerza que encontramos, más 10.000 hacia arriba, más CY, que está haciendo una fuerza hacia arriba, igual a cero. Entonces está en la ecuación 3. Ahora simplemente despejamos CY y nos va a dar que CY son 7.000 libras. 7.000 7.000 libras. Pero en este caso tengan en cuenta que al yo despejar esta ecuación nos dio menos 7.000. Eso quiere decir que la dirección de la magnitud de la fuerza está en sentido opuesto. Simplemente entonces se cambia. Como esta estaba hacia arriba, entonces hay que cambiarla hacia abajo. Y ya quedaría correcta la ecuación. Entonces CY equivale a 7.000 libras. Ahora, se hace un nodo en A, como nos dice el enunciado, eh, se aísla un nodo y se realiza el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a tener que analizar el diagrama de cuerpo libre en A. Entonces en A sale una fuerza de tensión que es FAB y una fuerza que entra de compresión que es de 2.000 libras. Después por abajo entra también una fuerza de FAD que está en compresión. Y vamos a tener pues entonces, eh, gracias a las distancias que nos llevan en el enunciado, vamos a tener eh, este triángulo de 8 en Y y de 6 en X. Y simplemente pues para hallar la hipotenusa vamos a, a sumar estas dos al cuadrado, se le saca raíz y eso nos va a dar 10. En este caso, ¿por qué pusimos estas direcciones? Pues si analizamos en A, entra la de 2000, entrando, sí, y F de B, F de B, F de AB, en este caso F de AD, eh, la podemos poner entrando, poner entrando, ya que necesitamos que se nos anulen las fuerzas. En este caso, eh, está en menos y esta fuerza tiene que entrar en positivo para anular la del 2000. Entonces, por eso ponemos que está en compresión para anular la fuerza de 2000 libras. Pero también vamos a tener una componente en X y esa componente va a ser negativa. Por lo tanto, F de AB va a ser. Bueno, ahora sí. Eh, Listo, entonces esta fuerza de AB va entonces a salir, va a ser en tensión porque se tenía que anular con la componente. Uy, esperen que se me bugue un poquito esto. Con la componente de F de AD. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué sumatoria de fuerzas en Y? Pues porque en Y simplemente tenemos la componente de AD y esta que entra de 2000, entonces solo tenemos una incógnita y por esta razón podemos calcular de una vez eh, esta incógnita. Entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 va a ser igual a menos 2000, que es la que entra en A, más F de A, que es la que está entrando también en A, pero en sentido positivo,
Y aquí es importante tener en cuenta que en este caso sería, como estamos calculando las fuerzas en Y, va a ser el seno, ¿cierto? Va a ser el seno, pero en este caso el seno lo vamos a expresar 8, o sea, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, igual a 0, y eso nos va a dar la primera ecuación. Entonces acá simplemente despejamos f de AD y eso nos va a dar 2500 libras en compresión porque está entrando, o sea que el sentido es correcto. Ahora hacemos fácilmente la sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual a f de AB, que es la que tenemos acá, que va a ser positiva, menos f de AD, que es negativa porque está yendo a sentido negativo del eje X. Y en este caso va a ser por coseno. ¿Por qué? Porque estamos calculando en las fuerzas en X. Entonces la fuerza en X acá es 6, pues la distancia sería 6 sobre la hipotenusa. Y eso nos va a dar el coseno, igual a 0. Es la ecuación 2. Entonces simplemente despejamos otra vez y nos va a quedar que la fuerza de AB va a ser igual a 1500 libras en tensión. O sea que otra vez está correcta la, la dirección de la fuerza. Ahora, aquí algunas veces nos piden dibujar estos diagramas de forma separada. En este caso, el elemento AB sería una fuerza en tensión, por eso las fuerzas salen de los puntos. Y en este caso tenemos el elemento AD, donde la fuerza está en compresión de 2500 y las fuerzas entran comprimiendo el elemento. Pero pues solo, o sea, solo vamos a hacer en este caso esta demostración porque ya no la vamos a hacer solo con decir acá que está en T o en C, con eso es suficiente. Ahora listo, ya tenemos AD, que son 2500. Pongamos el yes, que son 7000, pongámoslo todo acá, 7000 libras. También hallamos F de AD, F de AD, en este caso sería 2500 libras. Dos mil quinientas libras en compresión y AB en 1500 libras en tensión. Son 1500 libras en tensión. Listo. Ahora podemos analizar un siguiente nodo. En este caso podríamos analizar, tenemos AB y tenemos AD. Ahora, si analizamos el nodo D, tenemos esta magnitud de acá, eh, tenemos BD, o sea, nos faltaría BD y DE. Entonces vamos a hallar esas. Analicemos el nodo D. Entonces vamos a tener en el nodo D que entra la fuerza AD, que son 2500, que está entrando. La ponemos entrando porque dice que está en compresión. Entonces cuando es en compresión, la fuerza siempre entra al punto, entra a D, siempre entra al punto. Entonces como esta entra al punto y tenemos esta fuerza BD y esta fuerza DE,
Entonces, esta fuerza DE la vamos a poner entrando también al punto para contrarrestar la fuerza que hace AD en sentido positivo y esta va a ser en sentido negativo. Entonces X ya la tengo cubierta. Pero en este caso tenemos también a Y que está entrando de forma negativa. Entonces BD la podemos poner de forma en tensión, o sea saliendo, que Y nos dé positiva. Vamos a ver si nos da esto de forma correcta. Aquí se nos olvidó. Ah, no. Todo bien, todo bien. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces vamos a tener menos 2500 que entra. Uy, acá se me olvidó poner la hipotenusa. Menos 2500 que entra eh, por el seno. Estamos analizando Y, entonces va a ser 8 sobre 10 más la siguiente fuerza que está en Y va a ser FBD, F sub BD por el seno que es 8 sobre 10 es igual a 0. Aquí simplemente despejamos BD, la fuerza de BD, y nos va a dar 2500 libras en tensión. Entonces esto va a ser 2500 libras en tensión. Listo, ahora podemos analizar las componentes de las fuerzas en X. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Va a ser entonces eh, en X, esta está entrando 2500, va a ser positiva por el coseno, que va a ser 6 sobre 10, porque estamos analizando las fuerzas en X, más 2500, también es positiva porque está yendo a la dirección positiva del eje X, por el coseno, que es 6 sobre 10 en la hipotenusa, menos eh, esta que está entrando, que está yendo a la dirección negativa de X, por, digo, menos f de e igual a 0. Entonces esta es la ecuación 2. Ahora, simplemente despejamos f sub de e y eso nos va a dar una fuerza de 3000 libras en compresión. Entonces está correcta la dirección. Ahora ya que tenemos esta componente también acá de 13.000 libras en compresión, vamos a ver qué más podemos analizar. Ya tenemos esta, ya tenemos esta también, tenemos esta y esta. Ahora creo que podríamos analizar en B esta fuerza y esta. Tenemos dos incógnitas. En este caso sí, en B sí podríamos. En C eh, tendríamos esta fuerza y esta fuerza, sí, también son dos incógnitas y las podemos analizar. Entonces podemos mirar cualquiera de estas tres. Podemos analizar B, C o E. En este caso vamos a analizar el nodo, el nodo B. Entonces hacemos diagrama de cuerpo libre para B y vamos a tener una fuerza que entra de 1000 libras a B, una fuerza de tensión que sale de 1500 libras a B, va a salir otra fuerza de tensión en el eje de X positiva de F sub BC, también vamos a tener F sub BE, que es la que está entrando acá, y F sub DB, que es la que ya habíamos hallado, son 2500 libras, que es esta de acá, que está en tensión. Entonces por eso la ponemos en tensión. Esta que está entrando. Esta AB también la habíamos hallado. AB también está en tensión. Entonces
¿cómo yo sé qué dirección va esta fuerza y esta magnitud? Entonces, como esta está en tensión, necesito que la fuerza se me anule. Entonces, por eso esta entra en compresión y esta también sale en tensión para anular esta fuerza que está también en tensión. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y eso va a ser igual a menos 1000 libras, porque está en sentido negativo, menos 2500, estamos en Y, por el seno que es 8 sobre 10, más, ¿qué otra fuerza tenemos en Y? Tenemos FBE, F sub BE, por el seno que es 8 sobre 10 igual a 0. Entonces simplemente se despeja y vamos a obtener 3750 libras en compresión. Ahora podemos analizar en X, pero vamos a anotar este dato: 3750 de BE en compresión. Entonces nos dio bien. La sumatoria de fuerzas en X igual a 0 va a ser igual, entonces, menos 1500, que es esta. ¿Qué otra fuerza? Tenemos 2500 acá, pero está saliendo negativa, menos 2500, por el coseno, que es 6 sobre 10 sobre la hipotenusa, menos 3750, en este caso va a ser negativa, por el coseno, que es 6 sobre la hipotenusa, 6 sobre 10, más, ¿qué otra fuerza tenemos? Tenemos F de BC, que sale del punto, se supone que están en tensión, vamos a ver si está correcto, igual a 0. Entonces simplemente despejamos F sub BC, y eso nos da que F sub BC va a ser de 5250 libras en tensión, y es correcto porque nos dio positivo. Ahora simplemente nos quedan dos nodos a analizar. Nos queda E o C, podemos analizar cualquiera de los dos, eh, porque ya tenemos esta y esta. Es más, solo nos falta analizar un punto, entonces está súper fácil, un elemento. Vamos a analizar entonces C. Entonces hacemos diagrama de cuerpo libre en el nodo C. Vamos a tener 5250 libras en tensión de F sub BC. CY, que sabemos que son 7000 libras. Y también tenemos el F sub CE, que es este del punto E, que acá está el punto E. También tenemos se respeta la simetría, entonces tenemos el mismo triángulo, 8 en altura y 6 en anchura, y vamos a tener que la hipotenusa va a ser igual a 10. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vamos a tener menos 1500, menos 5250 libras en negativo, más la única componente en X que tenemos, F sub EC, perdón, F sub CC, por por el coseno, en este caso 6 sobre 10. 6 sobre 10 acá igual a 0. Simplemente despejamos y nos queda que esto va a estar en 8750 libras en compresión. 8750 libras en compresión. Entonces está correcta la dirección. Pues acá hice la comprobación de CY y correctamente nos da 7000 libras en compresión. En el nodo E, espere, sí nos da en compresión, correcto. En el nodo E
para comprobar, pues porque ya tenemos todo prácticamente. Si vemos acá el diagrama de cuerpo libre ya tenemos cada una de las componentes de las fuerzas. Vamos a simplemente comprobar haciendo el nodo de E. Entonces hacemos diagrama de cuerpo libre y pues entra BE, compresión 3750, AE 8750 libras en compresión, EY de 10.000 libras en compresión y ED de 3.000 libras en compresión, todas en compresión por punto E. Listo, hacemos sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y, no hay problema. Y esta ecuación nos tiene que dar igual a 0. Entonces va a ser 3.000 más 3.750. En este caso, como es una componente de f sub be, vamos a tener que multiplicarla por el coseno, que es 6 sobre 10, menos, en este caso, x va hacia el eje negativo, entonces serían 8.750 por el coseno, que es 6 sobre 10, que es la hipotenusa, y igual a 0. Y hacemos esta operación en la calculadora y efectivamente nos da 0 igual a 0. Entonces ya nos quedó comprobado todo el ejercicio.